Señoras y señores, ¿qué tal? Buenas noches. El día de hoy, el domingo de pregón, comenzaba en esta casa en 101 a las 11 de la mañana, cuando conectábamos en directo para retransmitir el pregón de José Joaquín León, que ha puesto en pie al Teatro de la Maestranza, y aquí hemos vivido su pregón que anuncia una semana de la que nos separan días. Pero eso ha sido esta mañana. Desde el viernes se han celebrado diferentes procesiones y actos en la ciudad de Sevilla, muchísimos, posiblemente el fin de semana el del pregón que más actos y cultos se celebren en la capital hispalense, y desde el viernes también en esta casa retransmitimos la salida extraordinaria del cautivo de San Ildefonso con motivo del año jubilar de la Iglesia, el Viacrucis extraordinario de nuestro Padre Jesús del Silencio ante el desprecio de Herodes con motivo del 300 aniversario de la llegada de la Hermandad San Juan de la Palma, y otros tantos viacrucis que se han celebrado, como el del Señor de la Victoria de la Hermandad de la Paz, el cautivo de Santa Genoveva, el del Barón de Dolores en el barrio del Plantinar, además de otros tantos como en la Misión, en la Redención y en las Cigarreras, una hermandad de las Cigarreras que ya ultima sus preparativos para salir desde la Iglesia de los Terceros el próximo Jueves Santo. También hemos tenido y tenemos muchísimos besamanos que están cerrando ya a esta hora de la noche, por ejemplo en Montserrat, en San Vicente, en el Museo, en el Santo Entierro, en el Buen Fin o en El Salvador, además de en Omnium Santorum. Todo está preparado, todo está listo, la mayoría de imágenes ya están entronizadas en sus respectivos pasos procesionales, por ejemplo, la Esperanza de Triana, la Macarena, la Estrella, San Gonzalo y otras tantísimas imágenes que ya esperan sus respectivas salidas procesionales. Está todo a punto y aquí volvemos a el último programa de los domingos antes de Semana Santa para hablar hoy de Luis Ortega Bru. Como todos ustedes saben, lo prometido es deuda. Nos quedó hablar de su segunda parte escultórica para la Semana Santa de Sevilla y tenemos una hora para hablar de este escultor. También hablaremos del Señor de la Cena, de Sebastián Santos, que se nos quedó pendiente en ese programa monográfico. Hoy y aquí terminamos esta segunda temporada, segunda serie escultórica, pero atención porque el próximo miércoles, este miércoles, tenemos un nuevo programa monográfico de escultura temporal, en este caso para poner luz y sobre todo para descifrar uno de los interrogantes más importantes de la Semana Santa de Sevilla. Este miércoles aquí tendremos un programa especial sobre la autoría de las dos esperanzas, la de Triana y la de la Macarena. Y además al día siguiente, el jueves de Pasión, también tendremos programa especial a la misma hora, a las 9:30, para analizar todos los preparativos y todos los detalles, estrenos y novedades que tendrá nuestra Semana Santa. Después de 2 semanas de espera, saludos a Jesús Romanov, ¿qué tal? Muy buenas noches, compañero. Por fin aquí conmigo ya de nuevo. Buenas noches, hemos vuelto de tierra flamenca. ¡Olé! ¡Olé! Y muy contento. Qué bonita está la estrella, que es espectacular. La Virgen con su palio, con sus velas rizadas, con un tocado espectacular. Qué imponente está la Virgen de Consolación de la Sé con el nuevo manto, que de verdad eso es una prueba más de cuando se une un gran diseñador como Fernando Prini con un gran taller como el de Charo Bernardino y con una buena junta de gobierno que sabe ver las cosas con futuro y que sea un proyecto de hermandad y no un proyecto de junta de gobierno, pues el resultado es ese. Y déjame que mande un saludo muy grande. Con un beso final. Sí, por supuesto. Déjame que mande un saludo muy grande a los amigos de la Hermandad de la Soledad de Cantillana. Yo siempre digo que el acto más bonito que hay en la Cuaresma para mí, cada uno tiene la suya, yo tengo la mía, es el descendimiento de Cristo que hizo el domingo pasado la Hermandad de la Soledad de Cantillana. El altar que tiene el aparato de culto que han estrenado, yo creo que es de lo mejor que hay ahora mismo en la provincia de Sevilla, incluyendo la capital. La Virgen está espectacularmente vestida y el acto, yo no he visto cosa de más recogimiento, más exquisitez, mejor don de palabra por parte de los sacerdotes, que eso también hay que decirlo, y que la verdad es algo que siempre mi madre y yo vamos siempre allí porque es que nos deja sobrecogidos. Así que enhorabuena a los amigos de Cantillana. Muy bien. Por cierto, me ha llegado un paquete para Andrés Luque Teruel.
yo no sé si esto es una carta bomba, espero que no, pero me ha llegado un paquete para ti que te regalaré al final de este programa. Buenas noches, Curro. Buenas noches. Pues nada, lo recibiremos con mucho agrado. Yo creo que te puede... yo creo que te puede gustar. Lo recibiré encantado. A ver, pero toca un poco el paquete. ¿Qué crees que puede ser? No sé, como no sea un disco antiguo, Qué guapo. Bueno. como no sea un single antiguo, Bueno. un vinilo, un vinilo de... No vas desencaminado. Luego lo abrimos al final de este programa. José María Escudero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Pues encantado de buenas estar noches. aquí una vez más. En la recta final ya, ¿eh? En la recta final. Esto está que arde, ¿eh? Esto ya está, ya está aquí Ay, en lo Curro, alto. pero perdona, Curro, te he dado las buenas noches, pero no me has dejado saludar, hombre. Saluda, hombre, que tenemos claro, un caso que estás hecha ya una estrella, Andrés. que tenemos un caso simpático. un caso simpático. Y es saludar a Juan Enrique, primero a nuestro amigo de Sevilla, que nos sigue y nos ve en todos los programas y que siempre pregunta por todos nosotros. Pero después también porque tenemos a un sevillano que también se llama Juan Enrique en Ámsterdam, ¿eh? Y que nos ve desde allí todos los programas. Ostras, qué Bueno, pues la casualidad que se llamen igual, pero bueno, para nosotros es un honor y, Claro, y desde aquí los saludamos a los dos. Nos acordamos de Un ellos. saludo, hombre, un aplauso. Bravo. Un aplauso. Bravo. Bravo. Muy bien. Nolasco Alcántara, ¿qué tal? Buenas noches. Muy ¿cómo buenas estamos? noches. Pues ya de vuelta en esta casa nuestra de todos los sevillanos. A una semana de que te vistas de nazareno, ¿eh? Ciertamente, Ojo al dato, ciertamente. ¿eh? Si salimos, si el tiempo permite, estaremos en la amargura en estas horas. Y a una semana y un día de que Romanov se vista también de nazareno. Por cierto, Es Romanov, verdad. que hoy tenemos que hablar de Gráfica San Antonio. Muy importante Gráfica San Antonio en el programa de hoy, ¿verdad? Es muy importante por varias cosas. Desde los años 70 aproximadamente, las hermandades se dedicaron a hacer boletines. En los boletines, por cierto, las cofradías no solo han mostrado su vida interna, sino que también ha habido artículos tremendamente interesantes y todos hemos aprendido bastante de ellos. Entonces, pues, Gráfica San Antonio siempre ha estado bastante comprometida con las hermandades, con sus boletines. Mi amiga Perlita Rinconera, que es una gran coleccionista, por cierto, de los boletines, está bastante aficionada a Gráfica San Antonio. Así que nada, un saludo para todos ellos. Un saludo que además se encuentran en la calle Narciso Campillo y qué importante, ¿verdad, Andrés Luque Teruel? Es una gráfica como esta que esté tan presente y que ayude tanto a los boletines de nuestras hermandades. Hombre, Muy claro, importante. los boletines son muy importantes para dar información, para tener al día a los hermanos, para que los hermanos sepan qué pasa en sus cofradías. No son otra cosa. Bien, bien. ¿Eh? Muy bien. Bueno, vamos a empezar ya. Que luego Comencemos. critican que tardamos mucho en empezar y hoy no hay tiempo que perder. Hoy no hay tiempo que perder. Nos quedamos hablando de Luis Ortega Bru. Pues yo creo que pudimos analizar la primera parte y la segunda la analizamos hoy porque queremos esperar a Jesús Romanov, que no se iba a quedar sin hablar de Ortega Bru. Y vamos a comenzar, por ejemplo, con su crucificado, con el Cristo de la Salud de tu Hermandad de Montesión. Romanov, Muy adelante. bien. El Cristo de la Salud de la Hermandad de Montesión tiene una historia curiosa. Es la siguiente. Resulta que la Hermandad de Montesión siempre había tenido la imagen de un crucificado. De hecho, el más antiguo que conserva la hermandad es el que en la actualidad se encuentra depositado en la iglesia del convento de Santa Paula, atribuido a Pedro Millán, por cierto, con mucho fundamento, que se llama Cristo de los Corales en la actualidad, que de hecho en la documentación que yo pude consultar, esto también mi primo Alberto Ramírez escribió sobre este crucificado, se habla en el inventario y se dice, y el crucificado que poseemos con sus tres potencias en el convento de Santa Paula. Es decir, que en los inventarios de la hermandad eso está. Posteriormente hay otro, dense en cuenta que la Hermandad de Montesión llegó a sacar 5 pasos de misterio a la calle, 5 pasos de misterio, cada uno con uno de los misterios dolorosos del Rosario, y entonces también había un crucificado que sería de uno de esos 5 pasos. ¿Qué ocurría? Pues que este se veneraba en el mismo altar donde ven ustedes al actual Cristo de la Salud. Cuando llega el año 36, pues las imágenes fueron todas ocultadas, bueno, todas, las imágenes titulares fueron ocultadas en la iglesia de San Martín, allí estuvieron.
hicieron guardia los hermanos de la Divina Enfermera, por cierto, junto con los de Montesión. Pistola en mano. Exactamente, pistolas en mano para salvarlas, y lo que pasa es que entraron en la capilla y por el ojo de buey, porque piensan que la capilla estaba trancada con los varales del palio, por el ojo de buey empiezan a tirarlo todo. El Cristo pues fue desmembrado, en la plaza de los carros se quemó, y con el tiempo pues había por parte de la hermandad el interés de rehacer uno nuevo. Y en concreto en 1954 el mayordomo Ruiz Muñoz, que estos son sus apellidos, ¿vale? Pues entonces va a decir, don José Luis Ruiz Muñoz, va a decir que él lo dona. Él ya se había puesto en contacto con la hermandad y entonces ya había dicho que le había encargado el crucificado a Luis Ortega Bru, y él ya hace el documento de donación, que todavía está en poder de la hermandad. Y entonces él comenta que hace este crucificado en el cual se le ha pedido a Luis Ortega Bru que se inspire en el Cristo de la Conversión del Buen Ladrón de la Hermandad de Montserrat. Sin embargo, Luis Ortega Bru ahí se inspira simplemente en lo que es el movimiento tanto del cuerpo, que está proyectado hacia adelante, como de la cabeza. Pero después él ya, con bastante fortuna, en mi opinión, es cuando él realiza toda su obra. Ahí vemos, fijaros por ejemplo, el Cristo, si veis la cara, se ve perfectamente las similitudes que tiene, sobre todo con la Dolorosa de la Hermandad de Santa Marta, que actualmente no sale, que tiene la hermandad guardada. Se ve muy bien que son del mismo autor, es decir, se ve madre e hijo, pudiéramos decir. Es un Cristo de unas proporciones enormes, mide casi 2 metros, que se dice bastante grande, tiene una expresión tremendamente trágica. Recuerden cómo, ya se habló la semana pasada, cómo la experiencia de la guerra civil y de la posterior represión a Luis Ortega Bru le marcó bastante, y él en sus obras estaba proyectando eso. Y fíjense, por ejemplo, el tono muscular que tiene la imagen, el hecho de estar como a punto de hablar, los labios gruesos, lo trágico que es todo, y hace que sea una imagen que funcione muy bien. Es más, yo recuerdo el año que salió, cuando, una imagen tan grande, ¿no?, cuando salió extraordinariamente, salió en el paso del Cristo, en el paso de misterio. Y muchos hermanos nos preguntábamos, bueno, ¿y no se va a ver mucho paso? ¿Qué va? La imagen lo llenaba absolutamente todo. En mi opinión es prodigiosa. Fijaos como, por ejemplo, la gran corona de espinas, cómo se inspira también en esta obra de Juan de Mesa, pero después toma precisamente esos recursos tan propios de él, de esa musculatura que está tan tensa, ¿no?, en todo momento. Él ya se habrá dicho, y ya se comentó, ¿no?, el hecho de cómo él sabe reinterpretar de un modo contemporáneo la escultura sevillana. Y bueno, la hermandad la verdad es que tiene devoción, todo el mundo está bastante contento, porque sin lugar a dudas es uno de los grandes crucificados del siglo XX. ¿Se puede poner, Jesús, en parangón la monumentalidad de este crucificado con el enorme tamaño del descendimiento de Jerez, de la Hermandad de la Soledad? Esa es mi obra preferida de Luis Ortega Bru. Y mía. ¿También? También. Para mí es la mejor obra que tiene Luis Ortega Bru, ¿eh? Para mí. A ver, una cosa importante. Este crucificado va a ser el origen de una serie en la que hay, no recuerdo, pero son 5, 6 o 7 crucificados más, repartidos. La mayoría están en Madrid, hay otro en Granada, creo que era. En Granada no capital, en la provincia de Granada. Bueno, 5 o 6 variantes del mismo tema. Es un crucificado que indica claramente la relación directa de Luis Ortega Bru con Baldomero Romero Resendi. Sí, señor. Se ven los rasgos físicos, se ve en el estudio anatómico, y en el que podemos destacar 3 elementos que van a ser muy novedosos en la escultura religiosa procesional, que yo distingo de la religiosa en su conjunto. Estática, digamos. Claro. Bueno, 3 elementos que son muy significativos. Primero, los cortes de gubias y de hacha vistos. Si hace poco teníamos delante el cuello, si se fijan en el cuello aquí, pues tiene unos golpes que quedan completamente visibles, y eso se ve en distintas partes del cuerpo. Es un recurso muy expresionista que conecta tanto a Baldomero en su pintura, él lo hace con los trazos, como a Luis Ortega Bru los conecta con los expresionistas alemanes, directamente. Después hay un segundo elemento
muy significativo, que es el modo en el que imbrica la corona de espina con el pelo. Sí. Es decir, para que todo el mundo lo entienda, los mechones de pelo entran entre las ramas de la corona. Se tejen con las ramas de la corona de espina, digamos. Efectivamente. Hacen un casco. Y hacen un casco, hacen un todo. Y hacen también que no se le pueda quitar y que por lo tanto Afortunadamente. no veamos a la imagen mutilada nunca. Y tercero, interesantísimo, él va a introducir en la escultura religiosa una variante de la policromía a través de los lacados. En este caso, si nos fijamos el detalle de los ojos, están lacados, Sí. de ahí las lágrimas que salen. Es el primer Cristo en el contexto sevillano que va a dar esa sensación de llorar tan real De hecho, esa era la vocación que él quería para el Cristo. para el Cristo. Pero El Cristo de las lágrimas. Pero ese recurso lo saca, no lo olvidemos, de su trabajo simultáneo en los museos de cera, Claro. claro, en los estudios cinematográficos, donde ya se utilizan todo ese tipo de técnicas. Recursos naturalistas modernos, al final. Claro. Efectivamente. Cerramos con Escudero. ¿Qué más podemos decir? Hombre, a mí de me este- llama de este poderosamente crucificado? la atención en este Cristo en la evolución tan tremenda desde el Cristo de Santa Marta y el Cristo del Baratillo hasta este Cristo, ¿no? Los otros dos son Cristos más serenos, más aplomados, Más clásico. más clásicos. Y esto ya es un Cristo más moderno, con una expresividad desbordante, como es típico ya del estilo maduro de Luis Ortega Bru, ¿no? La expresividad del Cristo es desbordante, ¿no? Y sí. Y además, otra cosa que es típica de Luis Ortega Bru, esa mezcla entre barroco, expresionismo y toques de modernidad, porque el Cristo indudablemente tiene una serie de toques de modernidad. Totalmente, En la sí. talla, en la expresión, en la concepción. Y por otro lado, cómo también permanece un poco fiel al modelo, porque es igual de monumental que el Cristo de la Conversión, tiene una testa tan poderosa como la del Cristo de la Conversión. Es decir, que en cierta medida... Él se inspiró, Perdona, ¿no? José María, Sí, mira, se inspiró, mira, ¿verdad? mira los cortes del cuello, ¿lo ves? Sí, sí, los sí, que sí, quedan en el lado, totalmente. completamente visibles. Totalmente. Y después haría hincapié el maravilloso trabajo del sudario, que deja las dos caderas al descubierto con la cuerda, Sí. el vuelo que tiene el sudario tan prodigioso, la talla tan minuciosa, esa forma de ahondar en los pliegues, es fastuoso. El sudario parece que está mecido por un torrente Sí. de viento. Y muy moderna. Y todo muy muy moderno. moderno. Es barroco, expresionista, alemán, como tú dices, y encima moderno. Sí. Esta imagen se talló en 1955 y sumamos 20 años en la cronología hasta llegar a 1975, cuando Ortega Bru hace su Cristo para Sevilla, que concretamente en este 2025 cumple sus 50 años de hechura. El soberano poder para la Hermandad de San Gonzalo, sin duda alguna, una imagen con muchísima unción, una de las imágenes que más está creciendo en las últimas décadas, una corporación con muchísimos hermanos y evidentemente yo al menos la sensación que tengo cuando veo esta imagen es que conecta perfectamente la mirada del Señor con la del público y crea una conversación entre el Señor y el devoto que es brutal. Para mí, opinión personal, de las mejores imágenes, de las mejores tallas del siglo XX. Escudero. Yo quería decir que esto tiene una gestación previa, porque está basado en el Cristo de la Sagrada Cena de Jerez, Sí. que es muy parecido. Sí. No es igual, es muy parecido. Este tiene un aire mayor de ascetismo, de introspección, porque el Cristo es el Cristo más suave, más idealizado de Ortega Bru y el más contenido. Es decir, un Cristo que tiene mucha vida interior. Y eso es lo que llama la atención, porque siendo una cabeza poderosa, con ese tallado en doble S de los pelos y las barbas que tiene Ortega Bru, y con ese toque moderno de gubiazo en las cejas, en los ojos, que son muy modernos, y al mismo tiempo es un aire clásico, místico, que te atrae inmediatamente, porque es una serenidad pasmosa, y contrasta muchísimo con el resto de la obra de Ortega Bru, que es una obra muy tensionada, muy donde, digamos, sus diablos personales, sus malas experiencias en la vida, las proyecta en las imágenes. Aquí no, aquí todo es dulzura, misticismo, todo reconcentrado en sí mismo. Es una obra maravillosa, no en vano, por eso él pone Mi Cristo para Sevilla, porque es una de las grandes obras de Luis Ortega Bru, ¿no? Además, conecta muy bien con el espíritu sevillano. Es decir, siempre hubo un enfrentamiento, digamos, entre lo que era la propia estética de Luis Ortega Bru con el propio comitente que lo recibía. Eso ya se ha visto, por ejemplo, en algunos casos, como el misterio de Santa Marta, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí no ocurre eso.
porque es que estamos viendo una imagen que tiene una dulzura enorme y que nos retrotrae también a aquellos modelos manieristas. Ya se ha hablado de Berruguete, por ejemplo, ya se ha hablado de aquellos escultores con lo que él conectó en su etapa madrileña y que, sin lugar a dudas, también nos traen a la memoria este Cristo. Solamente hay que ver ese giro que tiene la propia imagen, que es puro movimiento, que eso es algo que llama muchísimo la atención. Fijaros incluso cómo el cuerpo está adelantado hacia adelante, la cabeza está escuchando en los improperios que va a decir ahora mismo Caifás, que está a punto de escuchar está a punto de escuchar cuando él dice yo soy, y ya tiene ese ademán de estar como que va a rasgarse la camisa de un momento a otro. Sin embargo, contrasta muchísimo lo que es la violencia de uno con la serenidad de otro. Todo esto, lógicamente, hace que sea un conjunto magistral. Es un grupo en el que podemos ver las características de la evolución final de Luis Ortega Bru. Por una parte, como bien ha dicho José María, hay un modelo que es del Cristo de la Cena de Jerez, del que van a partir toda una serie de imágenes muy distintas entre sí, pero derivadas, digamos, de ese nuevo punto de partida. Podemos citar aquí pues, al Nazareno de Pasión de Málaga, una obra excelente, con una potencia y una fuerza realmente tremenda, ¿no? Y bueno, es una imagen, ya digo, que responde a ese concepto que deriva hacia lo monumental en la obra final. Monumental entendido como colosal. Ahí es donde vamos a ver... el periodo le llaman el periodo colosal. Colosal, efectivamente. Se puede ver un cierto eco de Miguel Ángel en ese colosalismo. Yo, mira, perdona que te interrumpa, Sí. yo, aunque no hemos entrado, el Caifás, yo lo veo y veo el Moisés de Miguel Ángel. Sí, claro. Que es la misma cabeza. Claro, Estamos inspirados. claro. A ver, por favor, una cosa que hay que tener en cuenta. La influencia de Miguel Ángel no es nueva en Ortega Bru. Ya al principio de su carrera ganó un premio importante con un grupo que parte de una masa informe, pero hay una figura que se encadena y esa figura deriva del David de Miguel Ángel. Y de los esclavos incluso, con el non sí, finito. efectivamente. Lo que esa sucede, materia ahí. claro, lo que sucede es que Luis Ortega Bru no va a ser un neo. Luis No. Ortega Bru no le interesa quedarse en Miguel Ángel ni en nadie. Ortega Bru va más con el realismo experimental y con las influencias expresionistas y la influencia directa, como ya hemos dicho, de Romero Reséndiz. Pero en esta etapa final va a ser estas imágenes y de esta en concreto se conserva el original modelado en barro, Es precioso el original. que es una preciosidad. Muy bonito, Sí, sí. muy bonito. El original es muy suave, es muy suave. Sin embargo, yo estas dos figuras, sobre todo el Cristo, las definiría de otro modo. Yo sí creo que tienen una gran potencia expresiva las dos y creo que tienen esos rasgos rompedores de Luis Ortega Bru. Sí, Lo que sí tiene el Cristo, y responde a algo que ha anunciado antes José María, es que está trabajado, la superficie está trabajada con una textura más afinada, más fina, buscando más el matiz que el impacto expresivo. Es una cuestión de ejecución. Sí, pero adrede. Sí, adrede, claro. Sí, sí. Evidentemente, ¿eso qué produce? Pues produce una imagen con una tremenda fuerza. Yo creo que el Cristo tiene una fuerza expresiva excepcional, Excepcional. pero que también, a su vez, es capaz, desde otro punto de vista, ofrecer pues, una cierta suavidad. Y eso lo convierte en una imagen pues, muy singular dentro de la producción de Luis Ortega Bru. Claro, y además que le da una cosa que Sí. muchas imágenes no la tienen, y esta sí la tiene, que es unción sagrada, que es lo que siempre Exacto. hablamos de unción sagrada. Porque esa introspección del Cristo, esa mirada tan dulce, esa entrega, pero esa fuerza que se le nota al mismo tiempo por dentro, Claro, eso atrae al es que, fiel. es que el término terribilidad es el que tú has angelesca. dicho. A ver, esos son los dos términos. La terribilidad está, de ahí lo expresivo, pero también está la introspección. Y eso no es habitual en Luis Ortega Bru. No, Ortega Bru lo habitual es hacia afuera y esta viene hacia adentro. totalmente. Y eso le da ese carácter devocional tan especial y que tanto está arraigando, claro, en la ciudad. Normal. Y además Claro. que tiene otra virtud, que es que con un lenguaje contemporáneo, a la vez que saber plasmar los valores religiosos de siempre, sabe conectar perfectamente
con lo que es la actualidad. Sí. Es una imagen que ha conectado bastante Sí, rápido. Pero porque ha heredado un montón de moldes propios Hombre, claro. de Sevilla. Además, yo iba a comentar antes que en comparación con el Cristo de Montesión, el crucificado, este no tiene desproporciones anatómicas intencionadas, porque es una imagen de vestir que aún podría tenerla como el Señor del Gran Poder, y sin embargo está mucho más envuelto, que es lo que se está comentando, mucho más contextualizado en la tradición sevillana de una imagen que está pensada por ese volumen craneal para salir con una túnica bordada, con una túnica que tiene una apertura que, al igual que el Señor del Gran Poder y que todas las imágenes de los Cristos sevillanos barrocos y decimonónicos, etcétera, tienen que tener una compensación. Un detalle, Luis Ortega Bru no era un teórico, no era un escultor de los que teorizan sobre lo que van a hacer, como no lo han sido Cierto. tantos y tantos artistas. Picasso, por ejemplo, no era un teórico, no teorizaba sobre lo que iba a hacer. Pero Luis Ortega Bru era un artista que tenía una participación muy activa en exposiciones, veía mucho arte, y veía mucho arte de vanguardia, y veía mucho arte internacional, Y sintetizaba mucho de lo que veía. a partir de las formas y de los procedimientos. Entonces enriquecía su arte muchísimo sin estar sujeto a un dictamen estilístico, lo cual le daba una libertad enorme. Creativa enorme. Fíjate el plano que acabamos de ver, esa conversación, ese diálogo entre manos, es que es increíble, ¿no? Claro que sí. Ambas imágenes, evidentemente el Señor, pero es que también Caifás es El increíble. diálogo entre manos muy alemán, ¿eh? El Eso se diálogo da mucho entre en manos que Durero. se ve ahí es Son muy evidente. duros. Pero Curro también porque hay una priostía que la apoya, porque hemos visto antiimágenes del Caifás sin el gorro, sin su mitra. Claro, y al salir. cambia totalmente. Es igual que una imagen de Cristo sin la corona de espina. El rictus doloroso no es el Sí, mismo. pero Nolasco, perdona, pero eran imágenes Arsalín que no lo puedo llevar puesto. Claro. No lo puedo llevar puesto. Y por cierto, yo siempre he sido partidario que este misterio no se toque nunca. Es decir, yo creo que la parte de Castillo, tal como ha quedado, aporta, la parte de Luis Ortega Bru aporta, aunque sean dos realidades muy diferentes, pero yo soy de los que piensa que tal cual está bien, porque al fin y al cabo son dos artistas del siglo XX que aunque sean diferentes, pues aportan, ¿no? Y es algo que no se debería de tocar. Luego Yo a mí- no estoy de acuerdo sí, con eso porque adelante. a mí me parece muy endeble la parte de atrás de Castillo, me parece, porque no es de la mejor etapa de Castillo, es de la etapa ya más final de Castillo. Yo siempre me he preguntado qué hubiera sido de este misterio si Ortega Bru lo hubiera podido hacer. Pero Porque ha sido una murió. cosa Pero- espectacular. ¿Y qué pasó? que murió Luis Ortega Bru. Murió el pobre Ortega Bru. En el año Yo creo. 82, creo recordar. Mira, Sí. hay ¿Y que había re- proyectos de A ver, misterio a de ver. Ortega Bru para San La hermandad de San Gonzalo, que hoy es una de las grandes hermandades de Sevilla, en aquel momento no estaba en la situación que está ahora. Para nada. Hoy día muy probablemente se hubiesen metido y habrían hecho el misterio en 2 años. ¿Cómo? Pero en aquella época primero hicieron la cabeza y las manos del Cristo, después hicieron los cuerpos. Pues verá Entonces, eso, ¿eh? claro, entonces tardaron en una sola figura lo que hoy tardarían en hacer un misterio entero. Totalmente. De ahí, completo. de ahí lo que yo Claro. comento, que me parezca interesante que no se toque hoy, porque ¿qué le metes tú detrás a ese misterio? Yo soy de los que piensa que eso, para mí, tal cual está bien. Y es Aquella bueno figura no tocarlo. desentona. No, ¿Y creo cuál es la recordar desentona que entonces? A ver, es verdad que el romano responde a un lenguaje muy de Castillo, que lo deja como figura neutra y por lo tanto inexpresiva, y que eso responde a otro concepto artístico distinto. Luego, a mí también me sorprende mucho el tallado de la cabellera de ambas imágenes y de la barba de Caifás, ¿no? Yo creo que es algo que vemos siempre, cada autor, cada escultor le da su sello, pero también quiero que lo analicéis, ¿no? El claro, es tallado que bebe, de como hemos cabello. dicho, Claro, es de que los Miguel Ángeles. Pegado, antes ha salido el Moisés de Miguel Ángel. Sí, sí, Exacto. Y exacto. el Para que tú bigote y veas la- la magia de la tele. el bigote y la barba son iguales. Y siempre es característico de Ortega Bru que talla tanto el pelo como la barba haciendo una doble S. Eso es Exacto. una firma de Ortega Bru, ¿no? Y bueno, yo es que les veo eso lo que habéis comentado antes. Ese es el apóstol de la cena, uno de los apóstoles de la cena, ¿no? Y este es Santiago el Mayor. Sí, sí, sí. Santiago el Mayor, que es el que más se parece al Caifás, ¿no? ¿Por algo en concreto se parece? No, pues bueno, él No. hace una serie en su cabeza y la va, Y los va poniendo. la va Claro, sí repitiendo hay, con sí variaciones. hay una gran diferencia en fijaros el sentido del bloque de Caifás, mucho más duro, Muy fuerte, señor, más fuerte, que en un momento de tensión, mientras que el otro, digamos, tiene un cierto relax.
El boceto, la fuerza que tiene el boceto. Uf, Es prácticamente organicista. A ver, Qué barbaridad de malo, ¿eh? De malo, ¿eh? a ver, El por carácter favor, de malo por que favor. adquieren estas Y- imágenes. y la ira por que- favor, la ira. Sí. José María, este es el modelo intermedio en yeso. Es que Ortega le da después una pátina y parece barro. El modelo intermedio en yeso. Hay que recordar que Luis Ortega Bru es, como tantos otros, un escultor fundamentalmente modelador. Sí. Es un grandísimo modelador. Y la pieza modelada, como ya sabemos, en escultura hay que hacerlo 3 veces. Exactamente. Aparte de los bocetos Sí. y aparte de las maquetas de los misterios, lo que es la obra en sí, 3 veces. El original, El transitorio. hay que pasarlo a ese transitorio, que es el modelo intermedio en yeso, y el trabajo definitivo que se hace sobre el modelo intermedio para que los espectadores lo entiendan bien, para que no se estropee el original. Puesto que en las labores de pasado, sea un sacado de punto o sea, por ejemplo, un vaciado, ese trabajo se puede estropear, se puede echar a perder. Bueno, pues para que esto no afecte al resultado y no trabajar en balde, se hacen los modelos intermedios en yeso. Claro. ¿Eh? Pues ese modelo en yeso, la fuerza que tiene... es Tremenda, brutal. tremenda, brutal. Vamos a hablar Brutal. ahora de la Dolorosa, Nolasco, de la Virgen de la Salud. que Pues estamos la viendo Virgen en de la pantalla. Salud, aprovechando que la estamos viendo dentro del palio, me gustaría referir que a mi entender y a mi gusto es uno de los mejores conjuntos en Sevilla a nivel de orfebrería, de plata, y que las pequeñas imágenes que van dentro de los varales también son obras de Ortega Bru. De madera de naranjo. Bueno, efectivamente. todas no. Todas, ¿no? Todas no. Luis Ortega Bru empezó a hacer ese trabajo, pero tampoco lo acabó. Lo acaba, como otras obras de Ortega Bru, Ricardo Rivera. Ajá. Yo vi tallar a Ricardo Rivera bastantes de estas esculturas. Él tenía su taller en la calle Antonio Susillo, frente al de Manuel Echegoyán y a las espaldas del de Antonio Llanes. Me parece eso originalísimo. Totalmente. Y Nolasco, si a ti te gusta la orfebrería del paso, que a mí también me gustan los bordados. Me parece que es un conjunto muy logrado. Sí. La Virgen. La Virgen, pues mira, la Virgen es lo que hemos hablado antes del Cristo, de ese colosalismo de la etapa final en femenino. Y creo que es una versión tardía de modelos que ya ha desarrollado, por ejemplo, en Manzanares, y que tienen, bueno, pues un impacto volumétrico directo. Tienen una gran presencia en el paso. A mí una imagen que me gusta mucho, ¿eh? Cuidado. Una imagen que me gusta muchísimo. Es que en Sevilla no hemos acostumbrado a que tenemos que estar siempre con el mismo tipo de hilo que se salga, podemos cambiar. pero hemos cambiado mucho. A mí me parece que es una obra valiente, una obra que tiene unos valores tanto formales como expresivos muy significativos. Un gran trabajo de talla anatómico en la zona Sí. del cuello, por ejemplo, en la zona del arco supraciliar, que es todo lo que rodea la parte del entrecejo. Técnicamente, pues eso, una imagen que, aun siendo de una fisonomía delgada, porque no es la típica virgen de cara más rellena, tiene lo que está comentando Andrés, un trabajo de claroscurismo que se relaciona con toda esta... Claro, con Purismo, todo qué esto. bueno. El claroscurismo se llama así en Sí, la sí, historiografía sí. del Claro. arte. El trabajo de generar profundidades mediante la iluminación directa o indirecta en la talla de los volúmenes, en este caso. Es la talla, es la talla, ¿eh? No es la pintura, es la talla. Es la talla. Que genera un efecto pictórico a su misma vez, porque realmente si la riqueza polícroma de la imagen a lo mejor no es tan rica como otra cualquiera, el mismo claroscuro genera esa sensación de volúmenes que a lo mejor no están policromados. Esta virgen vino a sustituir una virgen de la época de la fundación de la Hermandad, que era de Rafael Lafarque. Rengel, del que únicamente se conservan los ángeles que hay en el canasto del Cristo de la Conversión. Un artista que murió con 39 años y por eso no ha llegado a tener mayor repercusión, ¿no? Esa virgen nunca gustó mucho la Hermandad, de hecho fue tocada por Castillo, por Sebastián Santo, por el propio Ortega. Y por Eslava, creo. Y por Eslava también. Porque las manos son de Eslava. de Eslava, exactamente. Exactamente. Y por un incendio que hubo fortuito, se afectó algo a la Virgen y ya decidieron hacer el cambio. Yo, desde mi punto de vista, esto es la Virgen de Ortega Bru para Sevilla, puesto que las dos anteriores que había hecho no habían conectado con el gusto sevillano. Esta es una Virgen mucho más sevillana. Una Virgen aniñada, Sí. idealizada, no vamos a decir castorguina, pero en el contexto ese de
mujer adolescente, joven, ensimismada en su dolor, muy suave. Y muy potente a la vez. Y muy Exacto. potente a la Muy vez, potente sí. en los volúmenes, muy suave en el acabado en y la las expresión. texturas. Destacan Claro. mucho las cejas, por ejemplo, ¿no? Muy Sí. pobladas cejas. Dentro de muy ese pobladas. realismo, que es que este hombre, como no tenía ningún tipo de imposición, digamos, externa a la hora de los acabados, pues dentro del realismo de la inspiración, si las mujeres tienen cejas, pues se las pone. Aparte, el deseo de aportar un lenguaje nuevo. Él, una de las cosas que él defendía era que él no hacía muñecos bonitos. Eso era una cosa que decía él textualmente. Y entonces, él lo que quiere hacer es una imagen que sea bella, pero que aparte aporte ese dramatismo, pero que además bebe de ese lenguaje nuevo. Porque es que si nosotros nos ponemos a ver la escultura religiosa que se hacía en el resto de España, había cosas que no tenían nada que ver con lo que se hacía en Sevilla. Claro. Si tú empiezas a ver misterios que hay de la Semana Santa de fuera, llama la atención por su contemporaneidad en muchos casos. Y quizá Luis Ortega Bru haya sido uno de los más contemporáneos que hayamos tenido. El más. Sí. Antes de pasar al apostolado de la cena, ¿por qué Ortega Bru no se especializa en dolorosas? ¿Por qué hace muchas menos dolorosas que imágenes cristíferas? Pues porque, para empezar, date cuenta qué es lo que está pasando. En Sevilla ya hay muchas imágenes dolorosas hechas, antiguas. En segundo lugar, está Castillo, que conecta mucho con la gente. Está Sebastián Santo, Que domina que el también, paraje. exactamente, que también gusta muchísimo, pero es que también cuando se ha analizado la piedad del Baratillo, es que Fernández Andes tiene una manera de trabajar la dolorosa que gusta bastante. claro. Entonces, son escultores que recogen la tradición sevillana, son escultores que se adaptan pasándolo por su propio tamiz, por el lenguaje anterior y por lo tanto gustan más. Hombre, Pero a ver- Castillo, o sea, Ortega no es un escultor habitualmente para hacer una imagen con la dulzura, el dolor contenido que caracteriza a Sevilla. Con la idealización de Claro, otros es escultores. un escultor con una expresividad tremenda, entonces casa mal con el modelo ideal de Dolorosa en Sevilla. Y hay que advertir una cosa, que para llegar a esta Dolorosa suavizada, juvenil y todo eso, le ha costado 20 y tantos años, desde Santa Marta hasta aquí. O sea que ha sido una evolución larga, Exacto. larga. A ver, por medio tiene varias dolorosas. Sí. No es que no tenga. Por ejemplo, Ortega Bru pues puede tener la misma dolorosa, más o menos, ¿no? Que Antonio Llanes. No va a igualar a Castillo, porque Castillo en Imposible. producción no lo iguala a nadie Nadie. en número. No va a igualar a Sebastián Santo, que es el gran experto mariano, pero tiene más dolorosas que Eslava, que Barbero, incluso que Llanes, ¿no? Por ejemplo, tiene ese modelo expresionista Santa Marta que ya hemos dicho, sin una lágrima, sin nada de sevillanía, vamos a decirlo así, Sí. pero después crea otro modelo, que es el que está precisamente en el descendimiento de Jerez, Sí, señor, la Virgen de las Tristezas. la Virgen de las Tristezas, que está trabajada en dos planos, uno para toda la cabeza y la cara y un plano nariz-frente que le da autonomía, que es absolutamente genial. Genial. Y no tiene nada que ver con nuestras tradiciones. Una pregunta, Nolasco, ¿cuál fue la vinculación de este escultor con la Hermandad de San Gonzalo? Pues yo, sinceramente, ahora mismo la desconozco. Si alguno de la mesa... Es que vamos a ver, yo creo que todo esto viene a partir de Antonio Garduño, que en ese momento era miembro de la Junta de Gobierno. Mira, ahí lo vemos con la cuadrilla. por A ejemplo. ver, De hecho, uno de los que firma el contrato. A Exactamente. ver, Antonio Garduño creo que tenía relación con Guzmán y con Luis Ortega Bru. Exactamente. Y que hay trabajos conjuntos y que hay... A través del taller de Que Guzmán Luis Bejarano. Ortega, Sí, cuando vuelve, empieza en el taller de Guzmán. ¿no? De Guzmán, efectivamente. Antes de irse a la calle Castella, está trabajando en el taller de Efectivamente. Él viene y se instala incluso viviendo en el taller de Guzmán Bejarano. Sí, señor. Y cuando sale del taller de Guzmán Bejarano, va a la casa de Pedro Pumarejo, en el Pumarejo, que es por lo que va a entrar en contacto con la Macarena para el Nuevo Misterio, y abre el taller en la calle Castellar. Efectivamente. En Nolasco Alcántara estamos viendo al apostolado de la Hermandad de la Cena, una de sus últimas obras. Pues sí, que continúa hasta el año 1982, que es cuando tristemente fallece. De esto tengo yo que hacer una puntualización y es la siguiente. Lo que yo voy a contar ahora es lo que me contaba don José Asián Cano, Pepe Asián. Que Pepe Asián en ese entonces era miembro de la Junta de Gobierno, si mal no recuerdo, era prioste. Y de lo que yo voy a contar
puede dar fe el profesor Ramón de la Campa y otros tantos amigos íntimos y personas que éramos del círculo de Pepe Asián. Entonces él cuenta lo siguiente, porque yo voy a hablar de la configuración del misterio. Él dice que se le empiezan a encargar las esculturas, y cuando se le empiezan a encargar las esculturas, él no deja dicho en ningún momento cómo deberían ir. Repito, esto lo decía Pepe Asián. Entonces, ellos le van encargando con prisa porque están viendo que la salud de Luis Ortega Bru se va deteriorando. Y cómo finalmente, sobre todo, lo que se le va a encargar van a ser las cabezas, que las vayas a dejar hechas. Entonces, la configuración que nosotros hemos conocido, hasta que creo recordar que esta de ahora es de Fernando Aguado, la hace Pepe Asián. ¿Y cómo la hace? Pues él distribuye el misterio tal como nosotros lo hemos estado viendo ahora, los va distribuyendo, que tengan un diálogo entre ellos, los va distribuyendo con tamaño, pero repito que él insistía mucho en que Luis Ortega Bru nunca dijo cómo iba a ir el misterio. Por lo tanto, él lo hizo a su entender. E incluso realizó la tablazón, y en esa tablazón estaban, según me contaba Pepe, estaban los anclajes para cada uno para que eso no se variase nunca. Por lo tanto, yo he leído varias cosas con respecto a la configuración anterior que tenía este misterio. Yo te hablo de una de las personas que son los artífices de que Luis Ortega Bru lo realizase y que él de viva voz, y los que somos custodios de la memoria de Pepe Asián, creo que así lo tenemos que comentar, ¿vale? Y como él nos cuenta que él fue y nadie más quien va a realizar la configuración del misterio. Hombre, es verdad que aquí hubo sus más y sus menos con el misterio. Claro. Que hubo cosas que al propio a Ortega Bru le dolieron. Porque él entregó algunas imágenes erguidas, creo que el Santiago el Mayor en principio iba erguido. Lo que pasa es que el cuerpo que le puso era desproporcionado. Entonces la hermandad mandó después ponerlo sentado. Sí. Y después, cuando se llegó al número de 6 esculturas más o menos, el propio capataz y la propia hermandad vieron que los cuerpos que le había puesto Ortega Bru eran demasiado Pesado. y hubo que aligerarlo. Al final todas las esculturas estas se llevaron a Hernández de León, que les puso un cuerpo nuevo entero a todas y las alivió. Y hay quien dice, yo eso no lo sé, de verdad que lo repito, pero yo no sé si es verdad, que incluso suavizó la expresión de algunas de las esculturas en el taller. Eso yo ya no lo sé. Yo no lo creo. Yo lo que sí sé es que con este tema de cambiar cuerpo y todo eso, a Luis Ortega Bru él era un hombre muy callado. Él no era un hombre peleón, ni era un hombre reservado, con una sonrisa siempre, un hombre acostumbrado a tragar los sabores de la vida. No. Él no levantó la voz, pero que a él no le sentó bien ese cambio de cuerpo y estas cosas, no le sentó bien. Aquí, el día del Corpus, cuando se retransmitió la Vuelta del Señor de la Cena, estuvo con nosotros Jesús Crea, un hombre histórico en esta Hermandad de la Cena, al cual le mandamos un saludo. Sí, sí. Efectivamente. Un amigo de Pepe. Efectivamente. Y estuvo comentando uno de los posibles modelos que hubo de disposiciones bastante más antiguos, que era un modelo semicircular, con un paso totalmente distinto, un paso de plata, sin una mesa como la que estamos viendo ahora mismo, sino una especie de ara, y manteniendo el Señor de Sebastián Santo. Es decir, un modelo totalmente distinto a lo que estamos viendo. Es verdad que este modelo de disposición, pues dentro de la cultura popular, retrotrae mucho más a las grandes penas de España. Ahora quiero que Andrés Luque haga un análisis del apostolado a nivel técnico, como hemos hecho con el resto de imágenes. Bueno, pues nos encontramos con un apostolado en el que Luis Ortega Bru ofreció, por una parte, todo su repertorio formal y técnico de esta última etapa, es decir, con figuras en las que aumenta bastante, digamos, el tamaño de los rasgos, Sí. en la que exagera los recursos de representación de los mismos, que ya tiene un antecedente en el misterio de la Sagrada Cena de Jerez, no lo olvidemos. Totalmente. Un misterio realmente importante, el de Jerez. Inconcluso. Inconcluso, sí. No hace todas las figuras de apóstoles, pero sí hace la del Cristo. Sí. Y bueno... repite algunos modelos, Andrés, porque por ejemplo el del paño en la cabeza lo repite. Sí, Jerez también, sí. Totalmente. repite algunos de Jerez, retrata a otros. Sé que retrató a un escultor. El Judas es un tabernero de Madrid que él conocía.
Es el retrato de un Efectivamente, hizo retratos. El tabernero, este escultor que te digo, me lo dijo Ricardo Rivera, que Luis había retratado ahí, lo que no recuerdo el nombre del escultor. Todo un repertorio. Miren, ahora que estamos viendo el tocado de uno, podemos ver cómo los pliegues están trabajados en negativo y por lo tanto tenemos un aprovechamiento de la vanguardia. Eso no tiene nada que ver con los estilos de aquí. En definitiva, el apostolado sirve para que veamos pues la amplia Variedad técnica que tiene Luis Ortega Bru, la amplia capacidad compositiva que tiene y también el modo de relacionar esos recursos volumétricos con la ejecución de los trabajos, con los movimientos, en fin, con todos aquellos caracteres expresivos que le sirven para potenciar la figura y presentar una obra colosal. A mí me gustaría decir que yo veo este misterio más favorecido cuando está dentro que cuando está en el paso de misterio. Es decir, cuando están dispuestos los altares de culto, incluso la misma capilla sacramental, la disposición es en horizontal, frontal, que recuerdan más a la cena de refectorio, digamos, a la cena de Da Vinci y eso, me parece mucho más favorecido por la propia posición de la figura que dentro del paso de misterio donde van todos de culo y claro, es una disposición de misterio antiguo, como pasaba en la barbería, en la Macarena. Claro, pero es que no te das para otra cosa. No, es imposible. Es inevitable. Es un paso muy difícil de ver. Sí. De ver. Como son difíciles todos aquellos que llevan a Cristo sentado. Este no, este va de pie. Van sentadas las demás. Pero cuando hay figuras sentadas es complicado. Evidentemente una perspectiva envolvente con un sentido semicircular daría más juego, pero así no entraría por una puerta. No habría un paso para el grupo. No. Sería imposible. No, con tantas figuras no. Exacto. Una cosa que quería yo decir es que hay gente, algunas personas entendidas en la materia, que comentan que tanto este misterio como el que hace para Jerez, porque claro, se ven unas actitudes muy violentas, muy forzadas, muy expresivas, en fin, muy desencajadas algunas, y lo que parece ser que lo que el artista quiso expresar no es el momento de la consagración de la Eucaristía, sino de la traición. De la traición. Por eso tienen todas esas expresiones tan fuertes. Tan teatrales, por otra parte. Esa es la palabra. Sí es verdad que en este grupo hay algo que no suele pasar en los grupos de Ortega Bru, que es una cierta desigualdad en la ejecución. Es que claro, en 10 años se cambia. Claro. Y con un deterioro físico de las actitudes del escultor, es que es normal. Yo no sé si ustedes lo viviste y Andrés seguro que sí. El deterioro físico que se le veía a Luis Ortega por la calle, a mí me da muchísima pena. Sí. Porque se le veía que se le iba la vida a chorro. Hombre, es que estaba malito ya. Muy malito. Estaba muy malito. Muy malito. ¿Y qué más enigmas, qué más jeroglíficos hay en estas figuras secundarias? Porque al parecer hay muchos parentescos. Mira, retratos. perdona, Curro, mira qué perfección de dibujo. En la otra, esta no busca la perfección del dibujo. Pero el perfil de la otra era magnífico. Pero el perfil de la otra era brutal, de definición. Sí, pero que este misterio tiene muchas curiosidades también. Sí, por eso mirar el contraste entre la otra y esta. Incluso lo más interesante... Esta parece acá una cosa de Goya, casi. Sí, parece... Sí. Ahí el dibujo no tiene ninguna importancia. Ahí lo que va buscando son los efectos expresivos. Exacto. Y que esos efectos expresivos se vengan a simple vista. Exacto. Tenemos que decir también que los valores estéticos de este misterio cambian mucho en función del textil que adorna las imágenes. Hay que recordar cuando la Hermandad de la Cena lleva su misterio al Corpus, creo recordar que era Prioste Jesús Gabardón. Jesús Gabardón de la Barca. Que pidió bordado otras hermandades y el misterio tenía una presencia, y los candelabros de la Virgen de la Encarnación. Mira, perdona, San Juan, lo que es la relación que tiene con el del descendimiento de Jerez. Sí, una escultura magnífica el San Juan. Una escultura magnífica, muy buena. Y evidentemente... fíjate, ¿no? Lo bien que conviven los dos estilos, ¿no? Y tan diferentes a la vez, los dos contrastes, ¿no? El de Ortega Bru y el de Sebastián Santos. Vamos a hablar un poquito del Señor de la Cena de Sebastián Santos, que se nos quedó pendiente en el último programa. A ver, la Hermandad de la Cena tenía una imagen muy interesante de Manuel Gutiérrez Cano, que por cierto no era una imagen de mala calidad, no era una imagen mala, era una imagen decimonónica con los presupuestos propios de la escultura del siglo XIX. Que de hecho llegó a ir convertido en apóstol en ese misterio de la Cena durante una serie de años. Entonces, en los años 50, creo recordar, se decide, es en los 50, ¿no? Se decide sustituir por una imagen de Cristo de Sebastián Santos. Sebastián Santos aquí, la verdad,
nos deja una obra absolutamente magistral, en muchos aspectos. Rasgos hebreos, ¿eh? Sí, sí, sí. Hebreos, Y hebreos. la Unos fuerza de la rasgos mirada, hebraicos, Jesús, ¿eh? y sobre todo porque vamos a ver, este Cristo hereda la postura del anterior, puesto que el anterior también estaba en el momento de la consagración, con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Que ese punto de partida ya lo tiene. Pero si se dan cuenta, aquí llama la atención, uno, los ojos, la boca, que parece que está transmitiendo el momento en el que está hablando, ¿no? En el que está entregando su propio cuerpo y su sangre, ¿no? A través del pan y el vino, el movimiento del cabello, el propio rostro y la torsión muscular que vemos en el cuello, la interesantísima encarnadura que tiene este Cristo. Es decir, estamos hablando de una de las cimas también de la escultura sevillana del siglo XX. Es una obra de primerísimo nivel. A mí me gustaría resaltar dos cosas. Lo primero, que lo estamos viendo en imagen, el exquisito trabajo anatómico de las manos. Es tremendo. A nivel de huesos y las manos son, vamos, yo las compararía con las de San Juan de la Amargura, son magníficas. Y luego, el precedente clarísimo que tiene esta imagen en una anterior del mismo autor, que es el San Sebastián de la parroquia de Sí, Higuera de la señor. Sierra, Uf, que es el Señor de la Cena sin barba. Eso es fantástico. Es, Sí, sí, es sí, sí. también algo fuera de todo orden. Escudero, Luque y Escudero. a modo de resumen, Sí, analizando esta imagen. analizando esta ¿Qué imagen, más podemos decir? tendríamos los apolíneos y los dionisíacos. ¿Cómo? Lo apolíneo Totalmente. y lo dionisíaco. Lo apolíneo es el principio de individuación, es decir, la definición de la belleza de Dios. Está en la imagen de Sebastián Santos. Lo dionisíaco es lo material de lo humano, que está en las imágenes de los apóstoles, con sus grandezas y con sus miserias también, que son humanas. Es decir, tenemos dos polos contrapuestos, los dos polos que constituyen la historia del arte. Exactamente. Andrés poseído por Nietzsche. Eso es puro Nietzsche, eso es puro Nietzsche. Yo creo que esta es una de las obras cumbre. A mí es la que más me gusta de Sebastián Santos, con gran diferencia. A él el que más le gustaba era el Cirineo de Pasión, porque es natural, porque tiene mucha más labor escultórica, como es lógico, ¿no? Pero a mí este Cristo me parece una perfección técnica brutal. Y sobre todo hay una cosa muy tremenda en el Cristo, que es el importante misticismo que tiene la imagen. Exacto. Eso no se ve desde el siglo XVII, ese Sí. misticismo tan acendrado, esa no estoy en este mundo, estoy en otra cosa, Sí. estoy en una visión, y después al mismo tiempo parece como si los cabellos fueran agitados por la presencia divina, ¿no? Son unos cabellos que van flotando. La policromía, como ha dicho Jesús, es Exquisita. fantástica, porque era un gran policromador, y yo creo, para mi gusto, es la mejor obra de Sebastián Santos. Y en conjunto, me imagino que para otras personas, si no es la mejor, entre las mejores. José María, mira. Andrés concluye, ¿eh? Andrés Es concluye. que estamos hablando de un escultor neobarroco que es creativo, no repetitivo como los que vendrán después. No. Es un escultor muy creativo. Él quiere ser como los del 17 y trabajar como los del 17, pero con su personalidad de ahora y su criterio de ahora. Y no deja con ello de ser un escultor del siglo XX, Sí. con todo lo bueno que puede tener el siglo XX. Por lo tanto, es una escultura de su tiempo, una escultura moderna. No comparto con los que dicen que es escultura anticuada y de otro tiempo. No, en para absoluto, nada. en absoluto. Anticuada de otro tiempo es lo que van a hacer otros que vienen después, que empiezan a hacer un puzzle Totalmente. y a coger de uno y de otro, y eso ya no tiene creatividad. Pero Sebastián Santos es un escultor creativo de primer nivel. Iván Peluqueros. Ay, mira, tengo cita el jueves que viene con mi querido Iván para que me arregle estas barbas, lógicamente, porque yo permanente es poca. Así que nada, llega la Semana Santa, queridas amigas, ya sabéis que vuestros novios tienen que lucir como Camilo VI, Manzanita o el Puma. Así que Iván Peluquero, lo mejor para tu pelo, famoso en el mundo entero, solo para caballeros. Y además Nolasco Alcántara nos tiene que hablar de Quiz Cofrade. Vaya, pues sí, más de 1200 preguntas. La verdad es que está súper bien y toda una aventura. A ver, tanto como dicen los profesores, hablan mucho y saben muy poco, que se demuestre ahí en las preguntas. Pues venga, vamos ¿Cómo a se respuesta? preguntar. Ahora soy Venga, yo que no acierta. venga, un escudo, ¿vale? Este escudo, a ver cuál. No, venga, este, espérate, A esta ver es lo que buena. pregunta, que quedamos últimamente peor ¿A que qué Casarse. año pertenece este cartel de la Semana Santa?
que es de los estudiantes, Andrés Luque. No, yo no, Ni idea. no lo sé. Yo los años de memoria de todos los Pero carteles. este es el que estamos viendo en pantalla. Pero vamos a ver, ¿tú te crees que yo...? Pero mira el cartel. Sí, sí, Nos sí, ya están sé dando que es de los opciones, ¿no? estudiantes, pero yo te digo a ti, ¿tú te crees que yo de la composición 1 a la 300 de Mondrian voy a saber cuál es la 277? Pero vamos a ver, Claro. ¿a Por lo qué mismo te año digo los pertenece carteles. este cartel de la Semana Santa? Que es el Que no cartel lo de la sé. Semana Santa. Sí, pero yo ni idea de Ni año. idea, Que no lo tampoco. sé. Año. ¿Cómo Pero, vas a- No, eso es para los frikis cofrades. Y para los frikis cofrades. Para el 92. Y para los que se dedican en los boletines a dar miles de datos. Ah, vale, No perfecto. para nosotros. Pues Quiz Cofrade, pero los que me miles de encanta, datos. que me encanta Quiz Cofrade, Descárguensela, Nosotros no por somos favor. recopiladores de datos. Bien, bien. Somos pensadores del arte. Ole, Ole. ole. Pues Quiz Cofrade en la App Store y en el Play Store. Descárguensela Eso y es. con eso nos enmiendan la plana. Que por cierto, Jesús Romanov. No, pero hay que hablar de Arroyo, ¿no? De Isabel Arroyo. De Isabel Arroyo. ¿Qué le pasa a Isabel Arroyo? A ver, hay que hablar de la... ¿Cómo se llama? Hay que hablar... Por Dios, ¿esto qué es? Una señora nos ha agredido como si fuera el archiduque en Sarajevo. Sarajevo. Espérate. Así empezó la Primera Guerra Mundial. Espérate. A ver, ¿esto qué? ¿Esta agresión como si fuéramos el archiduque en Sarajevo? Oh, ¿Qué? ¡Un aplauso! ¡Oh, Rocío! El cartel de tabladilla para la Semana Santa de Sevilla. Precioso. Con la Virgen del Rocío. Precoronada. Totalmente. que Bueno. estuvimos el otro día con los alumnos del tabladilla dando una charla y un saludo a todos ellos que me hicieron muy feliz. Muy Eso bien. es que Y a tenemos Pepe que Aguilar, hablar. que las quiere mucho. Ahí está. Tenemos que Virgen hablar del de Isabel Rocío. Arroyo, ¿no? Eso Vamos a ver. es. La... ¿Cómo se llama? Óptica Arroyo, ¿vale? Visión Martínez. Visión Martínez, no era Óptica No, que Arroyo. está en la calle Arroyo. Ah, vale, bueno, pues Óptica Martínez te regala la papeleta. ¿Qué es lo Eso que te es, regala? eso es, Te eso regala es. tu papeleta de sitio. Sí, no, te regala las lentillas. Ah, sí. te regala las lentillas si vas con tu papeleta de sitio, ¿vale? No vale lentillas de colores, lo siento mucho, ¿vale? Entonces tú vas allí con tu papeleta de sitio, tan mona, te la presentas y para que no te molesten las Uy, gafas las debajo cosas de del la tele. antifaz, que eso es una cosa, la más de molesta. Anoche estuve en Matacandela. Ah, también. Me tomé una cervecita fresquita. Me creía que ¿Qué? iba a decir, ¿Qué? me No, tomé no, un no. cubata fresco. No, yo no bebo Eso. cubatas. No me gustan los cubatas. Me tomé una cerveza fresquito ¿Qué? que me atendió Víctor de un modo fantástico. Cuando vayáis allí, preguntad por Víctor. Que veréis que bien os atiende. Sí, pues ya saben, en Matacandela. Y mira lo que trae Romanov. Espérate, el miércoles que viene no falto. Que llevo 2 miércoles saltándomelo. ¿Esto qué es? Si te hace falta una casa hermandad, ¿vale? Pues esto qué es Inmoleal. Hay que ver las cosas que me hace inmoleal. Esto suena y tú mirás, se me clavan los ojos como una espada de Lola y Manuel. Bueno, para que tu sueño se haga realidad y espero que te ponga las cosas baratitas, las cosas como son, porque está el problema de la vivienda muy malo. Vaya. Y porque estamos muy hartos de apartamentos turísticos en el centro y todo este tipo de Uy, cosas. hartísimo. Vivienda, pero por favor, para que la vive la gente inmoleal. Y fíjate el regalo que le hacemos a Andrés Luque. Este es el cartel oficial del Tabanco de Jerez para la Semana Santa qué de su escándalo. misma ciudad. Y me han querido regalarte un ejemplar y a ti otro. Ay, a mí Ay, también. Aquí lo tenemos. Y presidiendo la cara de Jesús. Eso es. Hombre. Eso es. Fíjate. Hombre, pues muchas en gracias. alusión a uno de los discos de los Beatles, perdón. Efectivamente, Qué escándalo. with the Beatles. Sí. Fíjate, Esto fíjate. Digo, esto es mola. la marinera, ¿eh? Sí. Además, este Cristo A de ver, los por pocos detrás. que conserva la forma de andar antigua de verdad con las horquillas. Me vi Pues inmaculada. muchísimas que gracias, ahí. una Te lo robo. Muchísimas gracias al Tabanco de Jerez. Señoras y señores, nos vemos el próximo miércoles, pero les pido que tengan la amabilidad de ser felices porque el próximo domingo será de Ramos. Buenas noches.